Con DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, puedes ver cientos de canales en vivo, vibrar con las mejores ligas del mundo, ver partidos en exclusiva y acceder a los estrenos más emocionantes. Con DGO, tu entretención está a un solo clic. Suscríbete hoy en directvgo.com y obtén un mes gratis. Estamos en Como Pedro por su casa. Se integra una visita, Michelle Deler. No eres visita porque hemos estado juntos en la radio y acá hemos conversado de tantos temas y hoy plantearemos algunos conocidos y otros temas nuevos. Juan Carlos Alarcón también participa de este segundo tiempo del programa, 20:33. La temperatura es de 15 grados con 3 aquí en la región metropolitana. Michelle, hemos visto imágenes escalofriantes, un tema duro, difícil de tratar, con una crisis humanitaria muy, muy fuerte que afecta especialmente a aquellos que viven en este momento en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que es una crisis humanitaria? Partamos por ahí para introducirnos a un tema que es muy sensible. Bueno, básicamente una crisis humanitaria y que lleva a lo que conocemos internacionalmente como una respuesta humanitaria. Tiene que ver con que más allá del origen o causa, se generan habitualmente entonces quiebres en algunos casos democráticos, en otros Haití lo estamos viendo con una inestabilidad que va desde problemas sanitarios hasta en un momento dado terremoto, después estamos viviendo hoy día un tema de seguridad interior que va a llegar además a fuerzas de las Naciones Unidas desplegadas probablemente nuevamente por el mes se estima que el mes de enero. Por lo tanto tenemos crisis en las cuales básicamente los sistemas llegan a un punto de colapso por cualquier otra razón, no solamente bélica, que finalmente llegamos a una situación en la cual las personas y la alteración de su vida llega a niveles absolutamente extremos, tan extremos que entonces llega a impactar a la comunidad internacional y que eso termina, entre otras cosas, en grandes respuestas humanitarias, como nosotros ya estamos empezando a ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la respuesta humanitaria que asociamos a la evacuación. La evacuación corresponde a una operación de carácter humanitario, independiente de quién la haga. Fíjate que en este caso, en la Franja de Gaza hay 2.2 millones de personas aproximadamente, y ya se habla de 200, según cifras de la ONU, según de 200.000 desplazados, o sea, gente que dice, la situación está muy tensa, está muy complicada, yo agarro a mi familia, un par de cosas y me voy de la zona. Creo que hay una frontera con Egipto que ha sido cerrada por Egipto en las últimas horas, es decir, la situación es terrible a propósito de estos desplazados que pretendían seguir saliendo por esta vía egipcia, por llamarla de alguna manera. Y sabes que en eso, Pedro, yo creo que me parece, y agradezco también la posibilidad de que ustedes pongan este tema en la mesa de esa manera, porque la verdad es que a mí me llama la atención en Chile que en general terminamos abordando este análisis olvidándonos lo más importante. Primero, tenemos gente que muere por la batalla. Segundo, tenemos gente que muere o que está, desesperada por hacer una evacuación. Ese debería ser nuestro centro de preocupación y muchas veces veo que en Chile terminamos más en el análisis de si este es un problema entre palestinos, israelíes o tal causa o tal causa. La verdad es que, insisto, este es un tema humanitario donde se requiere respuesta humanitaria, donde el centro son las personas y en este caso aquellos sobre todo más frágiles como son los civiles, los niños, los adultos mayores, que en muchos casos hoy día requieren evacuación y que tú has hablado de algo, desplazamiento. Señalar que en estos ámbitos el desplazamiento forzado es un tema de alta preocupación y que no ocurre en el mundo solo por conflictos bélicos, sino que hoy día estamos en una tendencia muy fuerte por cambio climático y que es preocupación de los principales organismos internacionales del mundo. Mira, pero fíjate que aquí estamos en una situación distinta, porque ustedes se acuerdan de la guerra en Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania, que inmediatamente se abre la frontera, la gente se empieza a desplazar. Hacia Polonia, por ejemplo, hubo un desplazamiento importante. Y los recibían, ¿cierto? Se abrieron la frontera. Aquí pasa lo contrario, aquí se están cerrando las fronteras. Así es, y eso pasa por el tipo de situación que estamos hablando, de que además no estamos hablando de un Estado con otro Estado en términos de fuerzas regulares, donde básicamente es más fácil llegar a corredores humanitarios, etcétera. Aquí es sumamente complejo porque estamos hablando desde el punto de vista del análisis de la amenaza, que no solamente tienes un Estado, sino que tienes un grupo
que más bien reacciona a partir de la generación de terror y por lo tanto, y que habitualmente se llama terrorismo, ¿cierto? Como lo conocemos, pero eso significa acciones que más allá de la cuña del terrorismo, implica acciones extremadamente violentas. Lo suficientemente violentas como para que parte del diseño del primer ataque haya sido en un festival. Todo eso comunica y por lo tanto hoy día, como dices tú, eso se empieza a cerrar. Solamente para cerrar un poquito la idea con el tema de también la reacción. Cuando hablamos de respuesta humanitaria, es algo que está bastante estandarizado y acordado a nivel internacional, sobre todo en evacuaciones. Por ejemplo, no debería ser extraño que países desarrollados veamos un buque o un avión donde salen de múltiples nacionalidades. Nosotros lo hemos visto principalmente en nuestro avión, que salen chilenos. Habitualmente las operaciones estandarizadas en este ámbito lo que buscan es la cooperación internacional. Mientras por algunos lados se dividen y se atacan, por otro lado la comunidad internacional habitualmente lo que hace es reaccionar coordinada y colaborativamente. Y de pronto se abren rutas para que los aviones puedan transportar gente enferma, por ejemplo, en emergencia. En las guerras, durante los combates, se generan estas opciones para que pueda atravesar un avión. Yo me acuerdo cuando un compañero nuestro recibió un impacto de bala. Abner Machuca en la guerra de Serbia, la guerra de Kosovo. Hubo una gestión que permitió que se abriera una ruta y él fue llevado de Serbia a Italia, a Pisa, a un hospital donde estaban los mejores expertos en neurocirugía de Europa que terminaron salvándole la vida. Bueno, aquí... ahí se paró la guerra por cerca de 2 horas para que pudieran sacar a Abner, claro. Y ahí fíjate que mucha gente no lo sabe, hay mucha gente que critica muchas veces a los periodistas y todo, pero ¿saben quién se movió ahí? La Mónica Pérez, sí, pues, que estaba casada con un tipo muy influyente, un periodista muy influyente, no me acuerdo si del diario El País. El País era el jefe de la crónica del País en Washington. Y la Mónica, que era corresponsal de TVN, ofició con su marido y pararon la guerra para poder sacar a nuestro compañero que sobrevivió y que es parte de nuestro equipo. Bueno, y ahí es súper importante comprender como por una parte, por eso es que es tan importante las personas. Cuando nosotros nos empezamos a enfocar, empezamos también a descubrir la bondad. Por ejemplo, aquellos que nos estamos viendo hoy día, y que tú lo señalas, que, por ejemplo, son aquellas fundaciones u ONG, Cruz Roja y Médicos Sin Frontera, que no los vemos habitualmente, pero que hoy día muchos de ellos no solamente están operando ahí, sino que además probablemente se están desplazando hacia esa zona. No los vemos, pero ahí... Y se juegan la vida. Y se juegan la vida. Bueno, una de las cosas que ha aumentado en la última década, el año 2022, no recuerdo el número exacto, pero fue el año que más respondedores humanitarios fallecieron en conflicto y por lo tanto es un tema... Y ahí está la bondad, está la organización en ese otro sentido. Y por lo tanto creo que cuando ponemos a las personas en el centro, empezamos a ver el bosque y eso implica ver la esperanza también. Michelle, en esta crisis humanitaria que vive Gaza fundamentalmente, hay chilenos allí que no han podido salir. Porque hemos visto que hay ya cerca de 200 chilenos que han abandonado Tel Aviv en vuelos que van a Atenas y también a Madrid, a España, para luego volver hasta Santiago de Chile. Pero de Gaza no es fácil salir en este momento. Se estima que hay 10.000 chilenos en Israel y 3.000 en Palestina, en Gaza específicamente, pero el problema es que no se pueden dar los datos en Palestina porque tienen miedo a las represalias, que los identifiquen, es bien complejo y por eso cierran las fronteras también, porque tienen miedo que los terroristas de Hamas se vayan, se fuguen entre medio de la población civil. Sí, ese es el problema. Y ahí yo te diría que va a ser muy importante, sobre todo en esa zona, la colaboración internacional, porque probablemente que hagan una operación más segura y más agresiva, con mayor disponibilidad de recursos, van a ser países desarrollados. Para contarte un poco cómo opera esto a nivel internacional, a mí me tocó estar hace algunos años en Ottawa, en lo que vendría a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Ahí tienen un centro de operaciones de emergencia, donde monitorean todas las emergencias a nivel internacional. Y además tienen grupos, estamos hablando de un ministerio diplomático, grupos que incluso a veces, yo me tocó conocer un par que fueron en algún momento dado cónsules incluso, pero que tienen entrenamiento
porque quienes dan la primera ayuda y la más importante para el ingreso como también para la salida son los consulados. Entonces ahí estos países desarrollados tienen estos despliegues incluso de personal diplomático especialmente entrenado para zonas de conflicto, de catástrofe, etc. Y creo que en Gaza, como también cuando se siga cerrando esa zona y probablemente tengamos como hoy día en la mañana una afectación a los vuelos que puedan aterrizar en Tel Aviv, tengamos básicamente que acudir, y eso es lo que yo creo que es muy importante se gestione hoy día, el trabajo con países desarrollados que tienen ya muchos recursos desplegados. Michelle, queremos dar vuelta a la hoja. Estamos hablando de desplazamiento, de la evacuación también. Con éxito se ha realizado la evacuación de 200 o más chilenos y da la impresión que durante el próximo fin de semana se va a concluir con la salida de gran parte de los que quieren salir, porque hay chilenos que viven allá que se quieren quedar también.